No todas las decisiones importantes se sienten importantes en el momento. Algunas pasan como un trámite, como un paso lógico, como algo que simplemente toca hacer. Y esas son las más peligrosas. Porque cuando una decisión no duele, cuando no genera conflicto, cuando no provoca miedo ni emoción, creemos que es correcta. Esta historia empieza así. No con una crisis. No con un fracaso. No con una pérdida. Empieza en un momento común. Un momento que millones de personas viven. Y que casi nadie cuestiona. Había llegado a ese punto de la vida, en el que se espera que elijas. No porque tú lo sientas, sino porque el calendario social dice que ya es hora. Elegir qué estudiar. Elegir en qué trabajar. Elegir qué camino seguir. Y cuando todos esperan una respuesta, responder rápido parece madurez. Durante años le habían repetido lo mismo. De diferentes formas, con distintas palabras. Pero siempre con el mismo mensaje de fondo. Asegura tu futuro. No te compliques. Piensa en estabilidad. Más adelante puedes hacer lo que quieras. Ese más adelante sonaba razonable. Sonaba adulto. Sonaba responsable. Así que empezó a analizar su vida como si fuera una ecuación. ¿Qué opción tiene menos riesgo? ¿Cuál ofrece un ingreso más seguro? ¿Cuál es más aceptada socialmente? No se preguntó qué lo hacía sentir vivo. Se preguntó qué lo haría dormir tranquilo. Y eligió desde ahí. No fue una elección impulsiva. Fue una elección pensada, pero pensada desde el miedo. El miedo a equivocarse. El miedo a decepcionar. El miedo a quedarse atrás. Y nadie le dijo que decidir desde el miedo. No siempre se siente como miedo. A veces se siente como prudencia. El día que tomó la decisión no pasó nada extraordinario. El mundo no cambió. La gente lo felicitó. Algunos incluso le dijeron que había elegido bien. Eso reforzó la idea de que estaba haciendo lo correcto. Porque cuando los demás aprueban, la duda se calla. Había una pequeña voz dentro de él. Muy débil, muy sutil. Que preguntaba cosas incómodas. No gritaba. No exigía. Solo preguntaba. ¿Y si esto no es lo tuyo? ¿Y si estás eligiendo solo por seguridad? ¿Y si te estás conformando demasiado pronto? Pero esa voz no tenía argumentos sólidos. Solo sensaciones. Y en un mundo que valora lo racional, las sensaciones pierden. Así que la ignoró. No la negó. No la reprimió con fuerza. Simplemente la dejó para después. Se dijo a sí mismo que primero había que construir una base. Que luego habría tiempo para explorar. Que la vida no se decide en una sola elección. Lo que no sabía es que algunas elecciones no te encierran de inmediato. Te acomodan. Y la comodidad es una prisión que no parece prisión. Los primeros meses fueron tranquilos. Nada extraordinario. Nada alarmante. Tenía una rutina. Tenía objetivos claros. Tenía una sensación constante de estar haciendo lo que toca. Y eso da una falsa paz. Porque cuando haces lo que se espera de ti, no recibes críticas. Recibes aprobación. Con el tiempo, empezó a notar algo extraño. No estaba emocionado por el futuro. Pero tampoco estaba descontento. Estaba neutral. Y confundió esa neutralidad con madurez. Pensó que tal vez así era la vida adulta. Menos emoción. Más responsabilidad. Pensó que el entusiasmo era cosa de jóvenes inmaduros. Que la pasión era un lujo. Que la estabilidad era lo importante. Sin darse cuenta,
Empezó a justificar una vida que no le exigía preguntas profundas. Y eso es lo más peligroso de este tipo de decisiones. No te quitan nada de golpe. Te quitan poco a poco la curiosidad. Ese día, sin saberlo, no eligió solo un camino profesional. Eligió una forma de vivir. Una forma donde lo seguro pesa más que lo auténtico. Donde lo correcto pesa más que lo consciente. Donde avanzar no significa necesariamente crecer. Pero en ese momento, todo parecía estar bien. El tiempo no avanza como creemos. No se siente como una corriente fuerte que te arrastra. Se parece más a una caminata lenta. Tan lenta que no notas que te estás alejando. Los primeros días no eran diferentes a los anteriores. Los primeros meses tampoco. Cada semana tenía su estructura. Cada día tenía su horario. Cada meta parecía lógica y alcanzable. Y cuando la vida entra en ese ritmo, dejas de observarla desde afuera. Empiezas a vivirla desde dentro. Sin perspectiva. Los días se llenaban de tareas. Las tareas se llenaban de obligaciones. Y las obligaciones se convertían en rutina. No era infeliz. Y eso es importante decirlo. Porque si hubiera sido infeliz, el dolor lo habría obligado a reaccionar. Pero no. Estaba cómodo. Y la comodidad no empuja. Adormece. Con el paso del tiempo, los días empezaron a parecerse entre sí. No iguales, pero predecibles. Sabía cómo terminaría la semana. Sabía qué esperar del próximo mes. Sabía incluso cómo se vería el siguiente año. Y cuando puedes predecir tu vida con tanta facilidad, algo se ha congelado. Al principio, la repetición se sentía como estabilidad. Eso es bueno, pensaba. Eso es madurez. Porque nos enseñan que la estabilidad es una meta, no una etapa. Nadie te advierte que, si llegas demasiado pronto a la estabilidad, puede convertirse en estancamiento. El problema no era lo que hacía. Era lo que había dejado de hacer. Había dejado de preguntarse ¿por qué? Había dejado de cuestionar el rumbo. Había dejado de imaginar versiones distintas de su vida. No porque no pudiera, sino porque no parecía necesario. Cada pequeño avance reforzaba la idea de que iba por buen camino. Un logro aquí. Un reconocimiento allá. Un comentario positivo de alguien más. Pequeñas señales que, acumuladas, construyen una ilusión muy fuerte. La ilusión de progreso. Pero el progreso real no se mide solo en movimiento. Se mide en dirección. Y la dirección ya no se estaba revisando. Había días en los que algo dentro de él se inquietaba. No era tristeza. No era frustración. Era una sensación difícil de nombrar. Como si estuviera llegando siempre a tiempo. A un lugar que no había elegido conscientemente. Pero esas sensaciones aparecían solo en los silencios. Y el silencio era cada vez más escaso. Porque cuando algo incomoda, llenamos la vida de ruido. Más trabajo. Más compromisos. Más distracciones. No para avanzar, sino para no pensar. Así pasaron los meses. Luego los años. Sin grandes fracasos. Sin grandes victorias. Y eso es lo que hace esta historia peligrosa. Porque nada malo ocurrió. No hubo un evento que obligara a detenerse. No hubo una caída que despertara preguntas. Solo continuidad. Y la continuidad prolongada puede convertirse en anestesia. Un día, sin saber exactamente cuándo, se dio cuenta de algo inquietante. Ya no recordaba por qué había elegido ese camino. Solo sabía que estaba en él. Y cuando olvidas el motivo,
Empiezas a vivir en automático. Cumples. Respondes. Funcionas. Pero no decides. Y sin darte cuenta, el tiempo empieza a cobrarse su precio. No en dinero. No en estatus. En conciencia. Llega un momento, no siempre claro, no siempre dramático, en el que ya no puedes seguir fingiendo que no pasa nada. No ocurre con un colapso. Ocurre con una pausa. Una pausa breve, casi insignificante, pero suficiente para que una pregunta se quede flotando más tiempo del habitual. Ya no es una incomodidad pasajera. Es una presencia constante. Empieza a notarla en los silencios. En los trayectos repetidos. En los días que terminan exactamente igual a como empezaron. No es que su vida esté mal. Y eso es lo que más confunde. Tiene estabilidad. Tiene estructura. Tiene una explicación lógica para cada decisión que tomó. Pero algo no encaja. Y cuando algo no encaja durante demasiado tiempo, la mente empieza a cansarse de justificarse. Por primera vez en años, se permite mirar su vida sin defenderla. Sin excusas. Sin comparaciones. Sin frases aprendidas. Solo observa. Y lo que ve no es un desastre. Es una ausencia. Ausencia de intención. Ausencia de elección consciente. Ausencia de dirección real. No siente rabia. Siente claridad. Y la claridad no grita. Pesa. Entiende entonces algo que nunca le explicaron. El problema no fue la decisión que tomó. Fue dejar de decidir después. Porque una elección no te roba 10 años. Lo que te los roba es quedarte quieto dentro de ella. Comprende que nadie le mintió. Nadie lo engañó. Nadie lo obligó. El sistema no necesita imponerse con fuerza. Funciona mejor cuando te convence de que estás eligiendo. Y en ese momento, aparece una verdad incómoda. Gran parte de su vida ocurrió en automático. Porque así era más fácil. No porque fuera correcto, sino porque no exigía valentía. Aceptar eso duele. Duele reconocer que el tiempo pasó. No por mala suerte, sino por inercia. Pero también libera. Porque si el problema no fue el mundo, sino la forma en que dejó de cuestionarlo, entonces el cambio también depende de él. No se trata de empezar de cero. No se trata de abandonar todo. No se trata de decisiones impulsivas. Se trata de algo mucho más difícil. Volver a estar presente. Volver a preguntarse si lo que hace cada día tiene sentido para él. No solo para los demás. Entiende que trabajar duro no es el problema. El problema es trabajar duro. En una dirección que no revisas. Que la estabilidad no es mala. Pero puede convertirse en una jaula. Si nunca decides por qué estás ahí. Que el miedo no siempre paraliza. A veces ordena tu vida de forma tan lógica. Que olvidas escuchar lo que sientes. No hay música épica en este momento. No hay promesas. No hay frases motivacionales. Solo una decisión silenciosa. No seguir viviendo sin darse cuenta. Tal vez no cambie todo mañana. Tal vez no tenga respuestas claras todavía. Pero ya no está dormido. Y eso lo cambia todo. Porque despertar no es inspirador. Es incómodo. Te obliga a asumir responsabilidad. Te quita la excusa del piloto automático. Pero también te devuelve algo que había perdido sin notarlo. La posibilidad de elegir con conciencia. Esta historia no termina con éxito. Ni con fracaso. Termina con una advertencia. No sobre carreras. No sobre dinero. No sobre decisiones específicas. Sino sobre el tiempo.
Porque el tiempo no se pierde solo cuando haces algo mal. Se pierde cuando dejas de preguntarte si lo que haces sigue teniendo sentido. Y si esta historia te incomodó un poco. Si algo de esto resonó más de lo esperado. No es casualidad. Tal vez no te está diciendo que cambies todo. Tal vez solo te está pidiendo que mires. Porque nadie te avisa cuando empiezas a vivir en automático. Solo te das cuenta cuando ya pasó demasiado tiempo. Y aún así, mientras estés consciente, nunca es tarde para volver a elegir.